Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo más de... Conexiones lectoras. Y bueno, el día de hoy estamos un poco para hablarles sobre lo que no sabíamos de qué era el proceso del embarazo y dar a luz versus lo que los libros y las películas nos contaron. Entonces, podríamos decir que parir en los libros y en el cine versus lo que es en la vida real. Y bueno, quien les habla es Carol de Leer con Carol y... Magda de la Biblioteca Escondida. Liz de Lectores Anónimos. Cecilia de Menuda Lectora. Y bueno, empezamos un poco. Magda, no sé si podemos empezar hablando sobre la maternidad en sí. ¿Qué te ha venido contando los libros sobre la maternidad? Bueno, yo creo que desde pequeña las lecturas que teníamos a la mano, ¿no? Te estoy hablando de los 90, los 90, ¿no? Las madres siempre se reflejaban como mujeres que parecían seres que nunca se cansaban, sí, ¿no? Nunca se les bajaba la batería, siempre estaban ahí para ti cuando tú las necesitabas, nunca renegaban a veces. eh, Eran como un ser de luz en algún punto, ¿no? Entonces tenías esa idea, esa imagen a seguir, ¿no? Cuando yo sea mamá, porque en ese tiempo sí uno se cuestiona esas cosas, ¿no? Cuando yo sea mamá, yo también voy a ser paciente con mis hijos, yo sí les voy a dar sus juguetes, yo sí voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿no? Claro, cuando ya eres mamá, te topas con una realidad totalmente distinta, ¿no? En el caso de ustedes, chicas, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo eran sus lecturas en ese entonces? Bueno, al inicio mis lecturas siempre han sido pues textos peruanos y la mamá peruana por lo general es una mártir, pues. Es una mártir y es una mujer que sufre mucho, que sacrifica mucho, que de alguna forma siempre sabe la respuesta, siempre tiene solución y si no puede solucionar, de alguna forma siempre conforta, ¿no? O se lo inventa. O se lo inventa. Entonces, ya luego conforme fue evolucionando, pues también como yo me desarrollé en mis gustos por la lectura, eh, existen otros tipos de madres que ya son como que tienen más recursos para tratar su maternidad. No necesariamente se conforman con, digamos, el papel que les está asignando la sociedad cuando ellas empiezan su maternidad, sino que y crean ellas sus propias reglas. Y en el caso de lo que a mí más me gustaba era eso, ¿no? Las mamás que creaban sus propias reglas, que ellas mismas decidían sobre su propia maternidad, sobre su crianza, sobre sus normas, su ética y todo lo demás. Pero sí, en efecto, uno idealiza bastante. Incluso ahí, incluso en las maternidades que son escritas como que más reales, incluso ahí, se da que cuando te pasa a ti en la vida real es un choque, porque yo siempre lo digo en mi Instagram, pero la maternidad es una trampa. es, es una mentira, es publicidad. Se ha vuelto publicidad. Es mucha publicidad y mucha malinformación también. Lamentablemente en los 90 estábamos muy mal informados sobre muchas cosas, entre ellas este tema. ¿Tú, Ceci? Sí, muy mal informadas, creo. En realidad, yo creo que eso también, ¿no? Que se ha idealizado mucho el rol de la mamá. De hecho, bueno, así como menciona Liz, muchos de los libros de nuestras épocas, del colegio, ¿no? Incluso hasta la universidad podría ser, eh, estereotipan a la mamá como la mujer perfecta, que nunca se cansa, que siempre está disponible para solucionar absolutamente todo. Ahora, conforme pasaron los años y la mujer se fue incorporando en el mundo laboral ya de manera más activa, a eso había que sumarle que también sea una excelente profesional, ¿no? Que no pudiera, o sea, que siempre tuviera que cumplir con su labor en el trabajo y a la vez también en casa, ¿no?
La Entonces, supermamá. exacto, ¿no? El estereotipo de la supermamá, es más, yo no, tengo una cadenita y dice supermamá, o sea, es, o sea, hasta de forma inconsciente o muy, muy sutil, ese mensaje se va interiorizando en todas, ¿no? Y es algo que lo vemos en los libros, algo que a mí me quedó un poco marcado, bueno, como referente, y lo que más me viene a mi mente es cuando leí Mujercitas, Así se llama. eh, y, y yo lo tenía en una serie de como historietas, ¿no? Entonces había justo una me regalaron, y justo había una en la que la hermana mayor, cuando se casa, ¿cómo se llama? Ya me olvidé su nombre. Ay, Bueno, bueno, Jane, sí, borrica. Jane, ¿no? Creo que Es que se casan tres. no, la mayor. La mayor, la más bonita, Ajá, la Sí, más modosita, ajá. la que se casa La que se pasa. con con Bingley. el Sí, con profesor, el con el profesor. tutor. Ajá. Ah, yo estoy hablando de Orgullo y Prejuicio. ¡Ah! Estoy, No, acá eran 4 nada más. Sí. la mayor era Margot. Ya. Bueno, cuando ellas justamente mostraban la historia, ya cuando ella se casa y todo lo que ella enfrenta, ¿no? O sea, la realidad, porque en esa época, pues igual tenía el referente de su mamá a cargo de tantas hijas y haciéndose cargo en ausencia del esposo. Entonces, Que yo el amor lo decía, puede todo. claro, ¿no? Yo decía cómo las mamás son así, y de repente también de la mano con la formación que cada mujer ha recibido, bueno, y también los hombres, ¿no? Tiene esa visión de la maternidad, ¿no? Porque de repente en mi caso, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, todas siempre han sido, ya si eres mamá, la familia es primero, tu rol de madre es primero, es sacrificarse un poco, dejar de ser tú para cumplir tu rol de madre. Entonces, es como que se siguiera ese estereotipo, digámoslo así, ¿no? Pero ya con el transcurso de los años, y ya cuando yo he venido a ser adulta, incluso ya siendo mamá, de varios ya años siendo mamá, ahí es ya donde me he podido experimentar definitivamente que no es así, no es tan Disney, ¿no? La vida de una mamá, que sí, definitivamente es hermosa la experiencia, pero que tiene muchos sacrificios de por medio, ¿no? Y los libros de hoy entonces también están acompañando ese cambio, ¿no? Ese cambio en la perspectiva, y se está dando a conocer, pues, que no es tan sencillo, o que no necesariamente es una decisión que obligatoriamente tienes que tomar, ¿no? O sea, ser mamá sí o sí. Exacto, ¿no? Ujú. La literatura de antes como que nos daba, no siempre nos llevaba por ese camino, ¿no? Mujeres con varios hijos, o bueno, con un solo hijo, renegando con la maternidad o no renegando con ella, Ujú. pero siempre ese era el camino, no había Claro. un no hijos. Incluso desde antes, ¿no? Desde que está embarazada. Porque bueno, haciéndome Cherry, este, estoy también especializada en psicología perinatal y la maternidad. Entonces, para la psicología, la maternidad comienza desde que se está deseando tener un hijo, desde Interesante. que se está deseando ser madre, ¿no? Porque no se puede, por ejemplo, dejar fuera del foco a las mujeres que están intentando concebir y no pueden o que pierden el embarazo. Entonces, desde que hay un deseo de ser madre, ya la mujer se cambia la perspectiva psicológica que tiene Como que se prepara para. y se prepara. Y hay muchas mujeres también que durante el embarazo anidan incluso, ¿no? Eso me hace pensar lo que acabas de comentar tú, porque, o sea, si hay muchas mujeres que se preparan, ¿qué pasa con las que se les chispoteó Ujú. y nunca se prepararon mentalmente y se dan cuenta, no sé, algunas al mes, 2 meses, ¿no? Claro. Eh, o sea, sé que tal vez, no sé hasta, o sea, tenemos muchos ejemplos de libros de, no sé, tipo Flores en el Ático, o sea, Ay, ¿cómo Dios. serían ese tipo de madres, no? O sea, poniéndome a pensar un poco desde la perspectiva de los libros, ese tipo de mamá, pues creo que nunca se preparó como tal, ¿no? Entonces, Es que creo que cuando tú ves la maternidad desde un punto ya más realista, entiendes que uno debe desear ser mamá. Ujú. Ujú. Porque si no lo deseas, el trabajo materno de por sí ya es complicado, ya es
inclusive puede ser demasiado cargante, demasiado estresante. Una de las cosas que tiene la maternidad es eso. El estrés en las mujeres se eleva a límites insospechados. Claro. Sí. Y en el caso de lo que hablas tú, Liz, de la especialidad esta que has llevado, ¿no? O sea, me imagino que marca mucho el hecho de cuando una madre se prepara versus otra que no. Claro, es una diferencia más notable, igual que las que no llevan psicoprofilaxis y igual que las que no. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Yo no llevé. una madre digamos, se prepara mentalmente para la maternidad, voy a hacer un corte acá y voy a decir, ¿no? Por ejemplo, cuando yo recién me casé y fui al doctor para chequear que todo estuviera ok, me atendió un doctor y me dijo, bueno, cuando tú quieras concebir, 1 mes o 2 meses antes empieza a tomar el ácido fólico, me dijo. Mm. Me dijo eso es muy importante. Ya, lo mismo pasa para la salud mental de una madre. Lo ideal es empezar a prepararse y estar preparada para el cambio. ¿Por qué? Porque no solamente la maternidad es un cambio, sino que el embarazo también es un cambio muy grande. Es un cambio casi traumático para muchas. Para mí. Por 2. Es un cambio muy traumático porque incluso hay enfermedades que solamente son de embarazadas, que La te duran diabetes durante el gestacional. embarazo, como la diabetes gestacional, la hiperemesis gravídica, Hiperemesis. que fue lo que me pasó a mí. A mí también. Siempre me olvido cuando se te sube mucho la presión. La La, preclan- ajá, la la preeclampsia. preeclampsia. La Sí. preeclampsia. Y sí, y es más, o sea, muchas mujeres se quedan con diabetes después de Sí. terminar de Sí, maternar y yo- después, O la presión y la arterial presión elevada. arterial Mi también, y mamá. Nunca me jóvenes, olvido- ¿ah? yo nunca me olvido de mi primer paciente psicológica, María, donde sea que estés, si me escuchas. Del quinto B, no. No entiendo por qué siempre Hay una todos los María ejemplos son involucrada. con Marías, No, ¿no? pero se llama María Luz, espero que se llame María Luz. Fue mi primer paciente, yo la atendí en el Hospital María Auxiliadora y la atendimos con diabetes gestacional porque ella salió de un matrimonio abusivo y se vino para Lima porque ella vivía en Cañete. Y en Lima ella todo lo que pudo ahorrar lo compró en un pequeño refrigerador porque vino en verano y empezó a vender chupetes y helados. Y luego aquí en Lima se enteró que estaba embarazada y como todo lo que podía comer era eso, le dio diabetes gestacional. Ah. Eso me dejas pensando y entrando un poco más a la parte de la parte de los libros, ¿qué personaje literario a ustedes, o sea, recuerdan que les haya dado como que esa visión de maternidad, de lo que querían y no querían ser de algún libro? En mi caso, a mí siempre me ha gustado la maternidad como la presenta Isabel Allende. Siempre me ha gustado la maternidad como la presentan ellos porque se trata de la total aceptación de lo que es tu hijo y de lo que es tu nuevo rol ahora. Pero también se trata de tú misma reconocerte a ti como ser humano, ¿no? Porque eres mamá, pero también eres ser humano. Muchas veces, y como dijo Ceci también, a veces cuando eres mamá esperas que te saques la mochila de mujer, la mochila de ser humano y te pones la mochila de mamá. Pero eso no es así, tú eres un todo holístico. Entonces, me gusta mucho la maternidad que presenta Isabel Allende en sus libros, sobre todo en La Casa de los Espíritus, porque las mujeres muestran su crianza de forma en que no dejan de ser ellas mismas. Y es algo muy enriquecedor porque permiten que sus hijos las conozcan. Exacto. Y- Que es- y- justo esa valla generacional que Claro. hay no existe, ¿no? O sea, ellos realmente entienden a sus padres, pero también aceptan el hecho de que dónde terminan ellas y dónde empiezan sus hijos, porque las madres también tienden a hacer esto de, perdón, hacer esto de creerse dueños de los hijos después. Eso también pasa mucho. Si han visto La Vida, si la vida te da mandarinas, hay un personaje que también hace eso. Tal cual. Y en tu caso, Ceci, La ¿cuál queremos ver. sería ese personaje literario?
yo creo que volviendo justamente al libro de Mujercitas, porque es algo que, o sea, lo tuve bueno, pequeña, ¿no? Entonces, lo tuve como un referente y sumado tiene que ver mucho al contexto de de tu crianza, ¿no? Entonces, si veo que en mi familia la maternidad está enfocada a que tiene que ser, si tomas esa decisión de ser mamá, aunque en esa época pues era como que el paso a seguir necesario, entonces es dejar todo para ser mamá. Entonces yo veía a la señora March como un ejemplo, porque incluso cuando su hija se enfermó, Beth, ¿no? Que al final, bueno, muere, la primera vez que se enferma, la mandan llamar, la traen y la señora pues la cura, ¿no? O sea, todos estaban desesperados, todos, ni el médico podía y la mujer la cura. Claro que ya en la siguiente vez no, pero era como que en su época igual la supermamá, la que hacía todo, cocinaba, preparaba y estiraba el dinero para que alcance para La que todo, hacía la educación, milagros. la que hacía milagros. Hasta Entonces, para donar había. sí, había hasta para donar y ayudar a esa familia que estaba cerca. Entonces, creo que ese fue uno de los grandes referentes, ¿no? Y ya como mencioné hace un momento, con el paso de los años, pues, al encontrarme con otras autoras que hablan acerca de la maternidad y le enfocan desde diversos puntos distintos, ¿no? Ya dando un lugar más propio a la mujer como mujer y no solo como un ser reproductor o contenedor o protector o formador. Creo que eso ya me ha permitido también tener otra perspectiva distinta y que me está ayudando para poder criar a mis hijos también con ese enfoque más abierto, ¿no? De mayor apertura para que ellos también puedan ir encaminándose solos, ¿no? Por la vida. ¿Y en tu caso, Exacto. Magda? Mira, yo voy a mencionar un personaje que para mí fue como que yo quiero de esto sacar lo mejor y esto lo dejo de lado. Ajá. Que fue mi gran regreso a la lectura cuando fue adolescente, porque yo tuve un periodo en mi vida que no leía nada ya. Y no fue hasta que mi papá me lanzó por la cabeza los primeros 3 libros de Harry Potter y me dijo, lee, porque encontré estos libros y te juro que te van a gustar. Y ahí conocí a la señora Weasley. Ay, La señora sí. Weasley. Creo Me que encanta eso. ese personaje para mí fue como que, oye, qué chévere, ¿no? Esta mujer tiene un montón de hijos, Sí. que es algo que yo no quería definitivamente, o sea, yo no lo voy a repetir esto, pero sin embargo, o sea, tiene que alcanzar todo para todos, se las ingenia de tal forma de que tengan, les teje cosas, está al tanto de dónde están sus hijos para cualquier cosa, ¿no? Defiende con su vida a sus hijos, ¿no? Una suerte de mamá gallina, algo así, ¿no? Entonces, ahí como que fue como mi referente ya de adolescente de qué es lo que yo quería hacer como mamá, ¿no? Claro, quitando algunas cosas que no me parecen Claro, porque Claro. no soportó cuando su hijo empezó a estar con Flair. No soportó. no soportó. Bueno, Por- pero es normal, ¿no? O Claro, sea, por porque lo mismo. deja de ser también, o sea, sigue siendo madre y como mamá Claro. gallina, pues sí. Es que es por lo mismo que su todo es su familia, básicamente, porque su Bogart es cuando. Su Bogart es ver un miembro de su familia muerto. Ujú. Y lo tuvo que hacer, lo Sí. peor de todo. Ay, no. Es feo, sí. Pero como mamá también nos reconocemos como personas, ¿no? Entonces también tenemos nuestras fallas, ¿no? Las mamás a veces, por ser muy protectoras, terminan cortándole las alas a sus hijos, Sí. a veces sin querer queriendo realmente, ¿no? Por tratar de que se mantengan en su burbuja. Claro. Y otras más bien, por tratar de darles toda la independencia del mundo, hacen que los hijos se sientan como dejados de la mano de Dios. Entonces, Abandonados. sienten que no los cuidan, que no los quieren. Entonces, realmente las fronteras de esto son muy delgadas, ¿no? ¿Hasta qué punto tú le haces daño a tus hijos queriendo o no queriendo hacerlo? Es muy difícil y muy complicado tratar de mantener vivo a un personaje que está tratando de morirse todo el tiempo. Todo el tiempo. Es que eso nos lleva a la segunda pregunta, justo acá. Sí, justamente sobre el tema de, para ustedes, ¿qué ha sido lo más complejo de maternar? Y Es un montón de cosas. cómo ustedes pueden o sea, contrastar
de lo que han leído y creen que hoy en día se necesita más representaciones reales en los libros sobre realmente maternar. O sea, yo ya de por sí creo que Gabriela Wiener es una, al menos, autora peruana que ha colocado lo que realmente, en muchos casos, que da mucho sentir de lo que es maternar, porque casi usualmente maternar en los libros antiguos o en algunos otros siempre lo venden como la dulce espera, ¿no? Pero quisiera Ujú. escucharlas a Ah, ustedes. Ese No sé, término Liz, lo acuñó un hombre, eh, definitivamente. Ujú, Liz, sí. no sé si, a ver si te parece ahí, empezamos contigo. sobre maternar en el caso de cuando estás embarazada o cuando ya diste a luz. Porque Todo, toda la experiencia. desde que empiezas hasta hoy en día, porque, o sea, yo creo que las madres, por más que den a luz, siguen maternando toda la vida, Ay, ¿no? sí, no había entendido bien la pregunta. Es que yo creo, para mí, o sea, en mi caso muy personal, ya, mi maternidad es un desafío bastante grande. ¿No? Primero porque mi embarazo no fue nada sencillo, mi embarazo fue totalmente traumático y totalmente violento, mi parto también. Los primeros días de mis hijos yo desarrollé un trastorno de estrés postraumático terrible. Depresión postparto no tanto, pero el trastorno de estrés postraumático sí, porque a mi niña la operaron el primer día que nació. Y te lo dicen de una forma muy cruda, ¿no? En los Los hospitales. médicos. Te lo dicen de una forma en las clínicas, en los hospitales, porque mis hijos nacieron en una clínica. Fue todo muy traumático, pero ahorita que yo ya soy mamá, la que más me da pena de mi proceso de parto fue mi mamá. Mi mamá fue la que la pasó peor, porque mi mamá tuvo que verme pasar por todo eso. Yo llegué a la clínica a donde yo había llevado todos mis controles y en la clínica me dijeron, no, aquí no tenemos infraestructura para recibir a tus dos bebés. Yo tuve mellizos. Entonces no tenemos infraestructura para recibir a dos mellizos prematuros. Tienes que llamar a otra clínica que te pueda recibir que está dentro de la red de seguros. Entonces ese trámite ni siquiera lo hicieron ellos, sino que lo tuvo que hacer mi esposo. Cuando yo llegué a la clínica, yo llegué porque yo tenía contracciones y ya estaba con mucho dolor, pero no me creyeron que estaba con... Yo había llevado mi curso de psicoprofilaxis, yo sabía diferenciar las contracciones y todo, pero no me creían que tenía contracciones. Me dijeron que era porque era mamá primeriza y no me hicieron caso. Y Ay. me iban a regresar a mi casa si no fuera porque la enfermera, que estaba ahí con la doctora de turno, me dijo, tranquila mamita, son los nervios, y me acarició la barriga. Y en ese momento mis hijos hicieron la contracción más grande que pudieran haber hecho en ese momento. Y la barriga se pone muy dura durante las contracciones. Para las personas que estén escuchando que no son mamás, se pone muy dura. No duro como duro cuando te golpeas, sino duro como el piso, como concreto. Exacto, es un... Ujú. Entonces, la enfermera cuando tocó, doctora, la señora está haciendo contracciones, sí, tiene razón. Y recién ahí me hicieron caso. Ahí me dijeron esto, ¿no? Que no tienen infraestructura para recibir a mis niños, que llamen. Mi esposo hizo la diligencia y trajeron una ambulancia. Entonces, cuando mi mamá llegó a la clínica, a mí me estaban subiendo a la ambulancia para llevarme a otro hospital. Entonces, mi mamá se quedó paradita ahí, mirando cómo a su hija embarazada la metían en la ambulancia. Mi mamá se quería subir, le dijeron, no, solo uno por persona y el del seguro es el señor. Y le cerraron la puerta en la cara a mi pobre madre. Mi mamá, yo nunca la había visto tan pálida en su vida. Se tomó un taxi y se hizo la que queremos hacer todos en las películas. Siga esa ambulancia. Me recibieron ahí y me dijeron, no, vamos a tener que retrasar tu parto, todo lo que podamos. Pero el día miércoles a las 4 de la mañana me dijeron, estás haciendo una infección, te vamos a operar de emergencia. Entonces yo tenía mi lindo plan de parto, ¿ya? Que no, que la hora dorada, que yo quiero entrar acompañada de mi esposo, tengo mucho miedo y todo. No, es de emergencia, así que vamos a hacer lo que nosotros querramos. Entonces yo entré sola, mi esposo se quedó ahí en la puerta mirándome como si fuera la última vez que me iba a ver en la vida. Yo trataba de mantener el buen humor porque mi terapeuta dice que esa es mi forma de afrontar las dificultades, con broma. Me hicieron entrar así y como yo tenía mellizos, y para quien me conozca soy chata,
Entonces mi columna no estaba en la mejor situación y no me podían poner la Epidural. epidural para poder hacerme la cesárea de emergencia. Intentaban y hasta el día de hoy me dejaron mal la columna, porque a veces cuando estoy sentada en cierta postura y me paro siento un dolor como si me hubieran clavado un cuchillo en la espalda. Y eso es una secuela, Es ¿no? una secuela de la epidural mal puesta. Y la cosa es que todavía, como no entraba, me dijeron, ay, la mamá no quiere colaborar, ¿sabes? Y yo no me movía, yo no estaba, ni siquiera me quejaba, ni siquiera lloraba, pero la mamá no se puede con esta mamá. Manden a general, anestesia general. Te durmieron totalmente. Y antes de que o sea, anda, pide la orden, le dijo a la enfermera. Y cuando la enfermera se fue por la orden, el anestesiólogo me dijo, vamos a hacer un intento, acuéstese en posición fetal. Y ahí sí, uy, tienes una suerte, ya entró ya. Y ahí empecé a sentir el tibiecito. Y empecé a sentirme tranquila. Mis hijos nacieron a las 4 de la mañana. Y yo... ¿Cuántas horas estuviste desde que fuiste a la primera clínica hasta que lograron hacerte la cesárea? Yo a la primera clínica fui un lunes y mi cesárea fue un miércoles. Un miércoles a las 4 de la mañana. Wow, eso es abuso. Y también me acabo de olvidar en la terminología, porque hay una terminología para casos... Violencia obstétrica. Violencia obstétrica. Desde el principio contigo, sí, definitivamente. Sí. Pero pues al final uno dice, ¿sabes qué? Nos tenemos que adaptar porque lo que queremos no queremos ser pacientes difíciles para que nos traten bonito. Entonces pasó eso, mis hijos nacieron, primero nació mi niña, luego nació mi niño, los dos en excelente salud en ese momento. La que estaba mal era yo. Y mi pobre madre estaba ahí afuera, que se le había ido. Mi mamá envejeció, creo que 15 años o 20 años envejeció ahí. Porque imagínate. Mi esposo se había ido al cuarto porque yo le dije, tú no te preocupes de mí, cuando salgan los niños, tú anda atrás de ellos porque no te los vayan a cambiar porque van a ser bonitos. Tú anda atrás de ellos, tú no me mires a mí me va a cuidar mi mamá. Tú cuida a los niños, fíjate que no les hagan nada, porque son bonitos y se los van a robar. Yo estaba así, con toda esa idea, y vinieron como a las 2 de la mañana, ponte, a hablar a mi cuarto, ¿no? Y llamaron a mi esposo. Y le dijeron que salga, que vaya. Y yo me levanté, pero me hice la dormida. Siempre me acuerdo que me hice la dormida porque a mí nadie me cuenta nada cuando yo estoy así, porque tienen miedo porque yo estaba pues en esa situación delicada. Y mi esposo llega al cuarto y llega llorando. Llega llorando así, ahogándose. Y yo, ¿qué pasó? Me senté. Y me dijo, tranquila, los bebés están vivos, no sé, pero van a operar a Clarice. Mi niña se llama Clarice. Entonces van a operar a Clarice porque no está respirando, ha colapsado uno de sus pulmones. La van a operar. Y tengo que firmar, ya firmé, ya la van a operar, pero dicen que es pronóstico reservado. No pueden asegurar que va a solucionarse nada porque es muy pequeña. Entonces ahí empezó pues la tortura, porque yo no la había ni siquiera visto, no la había tocado y no sabía si iba a poder verla alguna vez. Un caso más de todo lo que sepas, y estamos hablando todavía de una clínica, ¿no? Que supuestamente es un sistema de salud privado como tal. Y no sé si, o sea, yo sé que no es comparable, pero tu caso un poco sobre maternar, ¿no? Porque cada uno también percibe las cosas desde diferente perspectiva, ¿no? Sí. No, definitivamente partiendo desde el punto de que ahora lo que menciona Liz, ¿no? Maternar empieza no solamente desde que ya tienes a tu bebé en brazos, sino desde antes, desde la idea misma de querer ser mamá. Y me he acordado justo de que cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo, cuando nos hacen firmar el contrato, todo, y te dicen pues si quieres o no EPS, ¿no? Para que te descuenten y todo. Y yo elegí el plan completo porque yo ya sabía en qué clínica cubría completamente todo lo de maternidad al 100% y era exclusiva para maternidad. Y tiene latencia. Exacto. Así que es importante sacar su EPS. O sea, era chibola, ¿no? Entré con 21 años a trabajar ahí y de ahí yo ya pensando, ¿no? A futuro. Y
Y sí, de alguna otra forma me planifiqué de esa manera. De hecho, mis 2 hijos han nacido en esa clínica especialista en maternidad que está en San Borja, que tiene el nombre de una santa y nomás lo dejo. Y mi experiencia sí fue, tal vez, bueno, no sé, cada quien lo vive de acuerdo también al nivel de tolerancia que tiene respecto a ciertas situaciones, ¿no? No te puedo decir si más o menos traumático, pero creo que sí, un poco menos traumática que la de Liz, pero también fue complicada, ¿no? Yo he tenido a mi hijito, a Julián Alonso, lo tuve en el año 2011 y 9 años, 9 meses después, vuelvo a repetir un parto, los 2 partos naturales. 9 años, 9 meses después, Samantha, ¿no? Y mi organismo siempre reacciona de esa forma, ¿no? Es que, y eso depende, ¿no? También, y un poco para hacer un paréntesis, ¿no? Porque la consulta en sí, lo más complejo de maternar, empezando por el parto, en mi caso, y lógicamente también en el de Liz, fueron partos complicados. Mi organismo siempre reacciona, bueno, reaccionó porque espero, no quiero que vuelva a reaccionar porque hasta ahí nomás no tengo planificado tener más hijos. Reacciona de manera como que acá hay un ser, un individuo, es como que Es un ser extraño, un alien que está creciendo así, organismo, estoy defendiendo, ¿no? Y trata, pues, ¿no? Medio hiperemesis gravídica, estuve interna en el caso de Julián, estuve interna 4 días en la clínica deshidratada, pues me están atendiendo todo hasta que salga bien, y eso fue a los primeros 3 meses nomás, ¿no? Y de ahí, pues, el resto, casi todo el embarazo, devolviendo todo, no toleraba ni el agua con pastillas y eso, ¿no? Y lo curioso es que siempre, o la tendencia es que cuando estás embarazada subes de peso. En mi caso, yo bajé en ambos 9 y 10 kilos y fui subiendo en función a cómo el bebé iba creciendo, ¿no? Y mis partos han sido naturales y también complicados, ¿no? En el caso de Julián, entré en labor tipo la medianoche y yo me iba midiendo las contracciones y todo ello, y en la clínica estuve a las 3 de la mañana, pero no dilataba nada. Pero las contracciones estaban ahí y yo todavía las toleraba. 6 de la mañana, estaba el doctor ahí, ya un poquito más, y así, hasta que me tuvieron que inducir el parto, porque no dilataba. 12:58, yo cansada, obviamente, y después de varios intentos y nada, mi esposo tuvo que autorizar. Allí sí, felizmente, mi esposo estaba junto conmigo. Yo llevé psicoprofilaxis, ¿no? Y estaba con la mentalidad ahí de respiración y todo lo demás, pero llegado el momento, eso no funciona. Sí, porque yo recuerdo cuando estaba ¿no? en este centro que llevé todas así tipo, ¿no? En yoga, en flor de loto, respirando, tu punto focal, ¿no? Para poder respirar. Se una con la naturaleza. No, tranquila, respira, que viene la contracción. No. Si es que hay algunas mamás, algunas chicas, sí, de repente su cuerpo reacciona de esa manera y no sienten dolor, porque tengo amigas que me han dicho, no, yo normal, así me dolió un poquito, pero de ahí salió. Estornudé y salió. Sí, una cosa así, ¿no? O sea, pero no todas reaccionamos así, ¿no? Entonces, para mí sí fue súper doloroso, y de hecho, yo a lo que más temor le tenía era la episiotomía, para evitar el desgarro, supuestamente, pero a la larga es para facilitar más. A la final los doctores terminan desgarrándose. Sí, o sea, la verdad que es bastante complicado, pero bueno, finalmente para Julián se necesitó ayuda para sacarlo, ¿no? No forceps ni nada de eso, sino había otro método menos, ¿no? Era como que yo lo que entendí fue que era como un chuponcito que te pone para poder ayudar a sacarlo. Y mi hijo nació súper bien. ¿Para qué? O sea, el médico, que es mi ginecólogo hasta ahora, es súper, súper bueno y empático. O sea, en ese sentido, ningún problema, pero aún así, o sea, esa experiencia fue, para mí, hasta ese momento, la más maravillosa, pero la más traumática de mi vida al mismo tiempo. Y cuando nació Samantha, ¿lo repetiste? Yo dije, ya, nunca más. No, 9 años, 9 meses después, mi hija estaba programada para cierta fecha, bueno, para lo más tardar de repente, fines de agosto, 30 de agosto, pero mi hija no quería nacer, seguía ahí, se pasó 4 días de las 40 semanas, supuestamente, la fecha probable. Julián también se había pasado unos días, pero no tanto.
y me internaron supuestamente 3 de septiembre, yo estaba ahí 6 de la mañana ya para, ¿no? Y también, que no dilataba, nada de eso, ya. Inducción. Proceder al desalojo. Inducción, 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 inducción. Hasta el mediodía, ya habían pasado las 6 horas. Y mi ginecólogo me dijo, ¿sabes qué? Máximo 6 horas podemos estar induciendo. Entonces, vamos a parar aquí porque no pasa nada. O sea, Samantha no quería salir. Empecé la inducción nuevamente igual 6:30 de la mañana más o menos, y ahí sí empezó el verdadero dolor, fue terrible, claro que han sido también, mi cuerpo reacciona distinto, 9 años, 9 meses después, o sea, ya no era tan chibola, entonces fue realmente doloroso, y mi hija ha nacido a las 4:20, 4 de la tarde. Entonces, todo ese tiempo, por más de que me ponía la epidural al comienzo, sí, yo respirando y tratando de conectar, porque también yo creo mucho en eso, ¿no? En el tema de la conexión que podemos tener con las demás personas y más aún con nuestros hijos, porque estaba dentro y sentí que en un momento hasta mi hija cooperaba conmigo, pero nada, o sea, el dolor era más intenso, incluso cuando ya estaba yo dije, ya, no importa, córtenme, opérenme, porque yo nunca fui partidaria de la cesárea porque tenía temor, honestamente, y porque decía, después no lo voy a poder atender bien, qué sé yo. Y finalmente, no, a estas alturas no puedo hacer eso, aparte ya sí van a ser tranquila, ¿no? Me dan la tranquilidad, pero igual yo estaba adolorida y no daba más. Y cuando me estuvieron llevando ya a la sala, porque yo estaba en la sala, la pre, ¿no? Antes de entrar a la sala de parto y estaba preparada. Y cuando estaban llevándome, había un momento en que te dicen, ya tienes que aguantar un ratito y no pujes, ¿no? Pero viene la contracción y era una cosa que, no pujes, ¿cómo no puedo pujar? Me duele horrible. Y yo empecé a gritar, auxilio, ayúdenme. Y yo gritando, y en esa época, por eso, Samantha nació en el 2021, en esa época todavía estaban las restricciones por el COVID. En esa oportunidad, todo el momento yo he estado sola, mi esposo no lo dejaban entrar, él estaba afuera y recién le han permitido entrar y vestirse con todo el traje de médicos cuando yo ya estaba pasando la sala de parto. Entonces, era una cosa así, cual película, ¿no? Yo pasando en la camilla así, gritando, auxilio, auxilio, ayúdenme porque me estoy partiendo. Y mi esposo vistiéndose, ¿no? Poniéndose todo el gorro y ¿no? La mascarilla y todo para entrar a sala conmigo. Y yo recuerdo claramente que cuando nació Julián, cuántos intentos fueron y cuando finalmente nació, yo he sentido el alivio más grande de mi vida, o sea, físicamente. Era una cosa, una sensación de alivio, como que, ¿no? Igual, ¿no? Lo vi y lo primero, llora, que llore, ¿no? Es la principal preocupación. Lloró, gritó y yo ya estaba tranquila. Y simplemente sentí que me desvanecía. Pero de ahí me acordé, no, Julián. Y es como que si me hubiese desmayado y, no te puedes desmayar. Y me di media vuelta para ver cómo lo limpiaban y todo lo demás. Y después, igual que Liz, ¿no? Anda detrás de él, no te preocupes por mi amiga, ya me están cosiendo, me están lo que tienen que hacer y ahorita lo llevan, síguelo, ¿no? Porque yo decía, también me lo cambian. Y en el caso de Samantha, estaba tan cansada y han sido menos intentos de puje, que en el momento que ya nació yo estaba así y no he sentido, estaba, o sea, tan agotada y tan, no sé, adormecida, ya no sé qué decir. Y lo tenía mi esposo acá y yo decía, y ahora una más para que nazca. Ya nació, ya sale. Que sí, en serio. Y me lo han puesto, ¿no? El protocolo que te lo ponen para el contacto piel con piel, ¿no? Y todo ello. Y no sentí el mismo alivio físico porque no me di cuenta. O sea, era tal el dolor y tal vez la tensión del momento que no me di cuenta cuando ya realmente había nacido. Pero fueron las dos experiencias más hermosas porque es indescriptible sentir eso, o sea, el nacimiento, tener a tus hijos aquí, es indescriptible, es una emoción muy grande y yo sentí ese nivel de conexión con mi esposa en ese momento, ¿no? Es muy bonito. Pero a la vez para mí son, creo que los eventos más traumáticos, ¿no? de mi vida y es loco como
dos eventos tan hermosos a la vez puedan generar tanto trauma para una mujer, sobre todo, ¿no? Porque si bien es cierto, mi esposo me acompañó casi todo el tiempo en la primera vez y en la segunda no por los protocolos de Pero las el dolor circunstancias, es tuyo. pero el dolor es mío, ¿no? Y por más que él estaba ahí medio asustado viendo lo que pasaba, la sangre y todo, porque igual se pierde un montón de sangre, igual es como que es el dolor solo lo podemos experimentar las mujeres, ¿no? Ahora, contando esto, no es con ánimos de desanimar, ¿no? Sino volviendo un poco a la realidad, ¿no? Y es lo que no nos cuentan en los libros de Exacto. antes, ni en la educación de antes. Incluso yo digo, mamá, yo cuando te preguntaba, ¿duele? Bueno, sí duele, pero jamás me Sí. dijo, pues, este nivel, ¿no? Yo a mi hija Está muy romantizado. demasiado, ¿no? Creen Está que el muy parto, no, las romantizado. Claro. películas que se ve que, sí, ya, todo eso, pero aún así no describe, Yo creo que ¿no? el tema viene de las creencias de que si tú te quejas, no estás cumpliendo bien tu papel como madre, Claro. Sí. ¿no? Porque Ujú. tú estás preparado, tu cuerpo está preparado, tu cuerpo está Para eso preparado sirves. para esto. Claro, Tú puedes ser mamá. exacto. Sí, y es la poca consideración que tienen también, por ejemplo, un dato globito. Mi abuela tuvo 20 hijos. Ay, Yo tengo 19 tíos. Y y yo podía todos, con todos, ¿no? y ella podía con, así, y ella podía con todo, y ella, todo en su casa. Ni siquiera fue al hospital. Y claro, daban a luz en Y casa. entonces, luego, como pasan este tipo de situaciones, se normalizan y se romantizan. Luego, las mamás, las hijas de ella que dan a luz y de repente han tenido también un parto traumático, dicen, no, mi mamá la pasó peor. Esto no es nada. Sí. Y normalizan. Minimizando tu Y, sentir, claro, ¿no? Tu normalizando propia el experiencia. trauma. Claro, esto no es nada porque mi mamá la pasó peor. Y yo a la vez también, yo soy una de las primeras en reconocer que yo también, porque el parto de mi mamá también fue muy difícil, su embarazo también fue muy difícil. Y mi mamá lo contaba tanto que cuando yo fui primeriza dije, esto no debe ser nada, seguramente esto es así porque mi mamá también me dice que la pasó mal, ¿no? Pero es muy difícil. Yo diría que el tema de la maternidad, por eso siempre lo parto en el embarazo y luego cuando ya nace ya tu bebé o tienes a tu niño que va creciendo, la parte de la maternidad del embarazo siempre es complicado porque siempre viene con sus propios desafíos para cada cuerpo. Ujú. ¿Y para qué? Para cada persona, ¿no? Porque Claro, cada para uno tiene cierta tolerancia al dolor, por ejemplo, exactamente, ¿no? para cada persona sus desafíos psicológicos, sus desafíos físicos, pero también está el desafío de ya cuando ya tienes a tu bebé, ¿no? Y yo diría que lo más difícil, lo más desafiante es que la gente te deje ser la mamá de tu hijo. Sí. Eso. Ahí yo lo complementaría justamente con la personalidad de cada mamá, ¿no? Porque en el caso de Liz, ella lo tiene bastante claro, ¿no? Déjenme ser lo que yo quiero, la mamá que yo quiero ser para mis hijos. En mi caso, algo que creo que con lo que he tenido que lidiar en la maternidad, más allá de poder dar las mejores atenciones, cuidado, ¿no? Y enseñanza a mis hijos, es la culpa de repente de haber en algún momento cometido errores en la forma como crío a mis hijos, ¿no? En incluso haber tomado decisiones hasta del colegio en que los puedo haber matriculado, ¿no? O sea, o en el desayuno que les he dado, en el chocolate que les he invitado, ¿no? Y Ahora todo, estamos en el tema de las super loncheras. sí, Ay, sí, yo me levanto a las y 4 más de la aún mañana a hacer loncheras. cuando tienes pues a todo un sistema que apunta Claro. a que hagas la lonchera perfecta o tomes las decisiones para el mejor colegio o la mejor mamá, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. algo con lo que yo particularmente, y repito, tiene que ver mucho con la personalidad de cada persona, valga la redundancia, eh, yo sí me he sentido culpable de llegar a no ser una buena mamá para mis hijos, ¿no? Porque me he comparado varias veces. No hacia más, sino diciendo, uy, no, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, ¿no? Entonces,
sí es algo con lo que yo he venido trabajando, ¿no? Y para tratar también de priorizar no solamente mi rol de mamá, sino también los otros roles que como mujer y como persona, ¿no? Todos desempeñamos, ¿no? Claro. Entonces, creo que Es, es uno de los puntos con los que sí, lidiamos. yo también estoy muy de acuerdo con eso, el poder ser amable con uno misma, Ujú. con su maternidad, el poder ser indulgente con uno y aceptar que definitivamente no todo lo vamos a hacer bien, pero saber, o sea, hay un tema, ¿no? Que, por ejemplo, se trata con muchas de las mamás que a veces hacen consultas o consultoría, que es, bueno, tú piensas esto, que eres una mala mamá, ¿no? No eres una mala mamá, tú sientes que eres una mala mamá porque ha pasado esto, pero esto no es toda tu maternidad es un espectro de cosas. Ujú. Ujú. Y no todo lo vas a hacer bien porque nuestras mamás, incluso, o sea, nuestras mamás que para nosotros de repente, yo espero que para todos, ¿no? De repente nuestras mamás son las supermamás o Ujú. nuestras abuelas que han sido también las supermamás. O sea, ellas tampoco no lo hicieron todo bien. Sus Ellas errores, han- dicen que sí, pero sus no es errores, verdad. sus errores hay amnesia Sí. selectiva, pero ellas tampoco no lo han hecho. Entonces, el poder ser indulgentes con nosotros y tratarnos con amabilidad, porque finalmente, o sea, mi punto siempre está en que estamos criando seres humanos Ujú. y para nosotros criar seres humanos, nosotros no podemos ponernos en un papel de un robot perfecto, porque para criar humanos, solamente los humanos pueden criar humanos. Entonces, y los humanos cometemos errores, los humanos nos equivocamos. Nosotros también somos personas, también podemos perder la paciencia, nos desmoralizamos un montón, decimos, rompemos nuestras propias reglas porque yo decía, no, jamás le voy a poner la televisión a mis hijos hasta que tengan 10 años. O sea, un año y medio, mis hijos creo que no llegaron al año viendo Peppa Toma. Pig, aliada y amiga. Peppa Pig, aliada y amiga. Hermana, amiga, chanchita. O sea, yo nunca le voy a poner esto, no, pero eso le gusta, mira cómo, ¿no? Los tranquiliza de alguna forma. Es que Azúcar hasta que tengan tengan 10 15 años, años. Mira, mi hijo acaba de meter la cabeza en una torta de chocolate la vez pasada. O sea, es así, es poder No ponerse, perdonarnos por lo que no podemos hacer. es que no es ponerse Y tan vallas tan altas tampoco, sí, ¿no? Mira, claro. yo voy a decir un poco mi o sea, experiencia. es que yo creo que más que vayas, es un tema de lo que hablaba Ceci, ¿no? De la amabilidad con la que cada persona se trata, ¿no? Y no solo es un tema solo ser madres, ¿no? Obviamente las mujeres, con el reto que se tiene tanto de ser madres, ser profesionales, es mucho más fuerte todavía la valla, ¿no? Claro. Porque en sí las mujeres ni siquiera se reconocen lo suficientes, hasta desde la perspectiva profesional, ¿no? Nunca, Sí. nunca se es suficiente porque ha sido siempre sistemáticamente las formas en cómo se han tenido la educación, ¿no? Exacto. Entonces eso es un poco como que, no quiero decir o repetir como que el patriarcado y qué sé yo, Ajá. pero Pero sí. nosotras mismas como que tenemos grabado mucho ese mensaje, ¿no? Y contribuimos a ese mismo, ¿no? Entonces, el mensaje está en que seamos más amables con nosotras mismas y las que son madres pues lo están haciendo bien, no se traten tan duras y creo que lo principal es siguen siendo mujeres, o sea, Claro. siguen siendo las mismas, no por ser madres significó que desaparecen y siguen teniendo sus emociones, sus sentimientos y creo que tienen que darse todos esos espacios, ¿no? Y Magda, un poco como para ir avanzando, ¿no? O sea, para que nos cuentes un poco tu experiencia y aparte como que también para poder ver, ¿no? Sobre libros o películas que hablen sobre las madres, no solo primerizas, sino que nos den estos ejemplos, De ¿no? maternidad. Ujú. Bueno, yo les quiero dar rápido realmente mi experiencia como mamá. Y se los voy a poner como un ejemplo para que ustedes también, las que todavía no son mamás,
traten de buscar lo mejor para ustedes. Traten que todo sea para ustedes, no para el resto. Como hice yo en ese caso, creo que me fue lo mejor posible. Busquen una ginecóloga que sea humana, no que sea un robot. Yo me encontré como 4 antes de conseguir mi ginecóloga. Jenny, gracias por existir, Jenny. Esa mujer me salvó porque la verdad es que hay ginecólogas que no piensan que todas son igualitas. Y ginecólogos, ¿no? Porque hay unas mujeres que Claro. prefieren que las atiendan En mi caso, ginecólogos, ¿no? Yo había visto. yo Ginecóloga. no, bueno, en mi caso yo elegí ginecóloga. Y felizmente encontré una que me entendió que a mí las pastillas estas que nos dan para de vitaminas y todas las Ujú. cosas me caían Madre. mal. Las benditas, yo parece que soy alérgica a Sí. los suplementos de hierro que están incluidos en eso, entonces me Ujú. hacía vomitar más de lo que yo vomitaba con el Ujú. embarazo. Omeprazol. mismo. Exacto. Entonces, las doctoras prácticamente las anteriores me decían que yo era un marciano, que eso no hacía daño y que eso era imposible que me esté pasando. Ella, en cambio, ella lo entendió, me dio otras cosas que podrían ayudarme. Me ayudó yo le tengo terror a las agujas, sí, o sea, tengo un miedo realmente patológico a esas cosas. Y ella me ayudó a sobrevivir al epidural, que al final ni la sentí, pero eso ya fue por un tema de miedo, o sea, estaba tan tensa, tan asustada con esto, que ella vino y me dijo, no, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo voy a traer a tu hija al mundo, ¿entiendes? O sea, cuando tienes una persona que de verdad le interesa tu parto, de alguna forma, por más, tú te sientes en confianza con esa persona, ¿no? Ujú. Luego está el tema de la anestesia, o sea, una vez ya la anestesia, como comentó Liz hace un rato, esa sensación en los pies de que te va subiendo, ¿no? No se asusten. Yo me asusté porque en mi mente, en ese momento, dije, ¿y si eso sigue subiendo y sigue subiendo? ¿Y se me paralizan los pulmones? Y empiezas a pensar cosas que no deberías. Ya, no se asusten, eso solamente se queda en la cintura y ahí queda. Sí. Ahí queda. Parece que no, pero ahí queda. El famoso frío de la muerte, que yo por primera vez en mi vida lo sentí, que fue una vez que mi hija gritó, me cerraron, me estaban cerrando, mejor dicho, porque yo sí fue cesárea, y a mí con mi ginecólogo fue una conversación increíblemente práctica, ¿no? Estábamos en pleno, o sea, todavía, mi esposo no pudo entrar, ni siquiera transformado en Claro. Fue en fantasma, antes, ¿no? pues. Fue antes, mi hija sí es Ujú. pandémica, entonces Ujú. él no pudo entrar. Y nunca hice la profilaxis. Entonces mi ginecólogo me preguntó, ¿no has hecho profilaxis, no? No, le digo, no, yo. Pero no importa, ¿cuándo puede usted la cesárea? Mi conversación con ella fue así, ¿cuándo puedo hacer la cesárea? Ah, ya sí, a ver, vamos a ver mi agenda. Este día, ya, perfecto, no hay ningún problema, porque de verdad yo no sirvo para parto natural. Yo me conozco, no puedo soportar cantidades de dolor impresionantes como sé que es el parto natural. Entonces dije, no me voy a obligar a mí a ser valiente en esto, voy a vivir esto como bien puedo. Y bien pude la cesárea. Yo sé que me puedo recuperar una operación, puedo. Así que ahí voy, ahí te voy cesárea. Y luego de eso, cuando estaba en el quirófano, de la nada le dije al médico, doctor, disculpe, ¿alguien ha prendido el aire acondicionado? Porque tengo mucho frío. Y en eso vi que todo el mundo se puso atento a la jugada y creo que era porque se estaba bajando demasiado la presión. Entonces fue todo un tema. Luego está la parte de la recuperación, que es que no se te formen coágulos. Y viene la enfermera y te dice, señora, tiene que masajearse, ¿no? Y entonces tú, como eres buena contigo misma, te masajeas, pues, ¿no? Despacito. Y en eso yo, señora, sí, no, así y no, hunde la mano hasta tu espalda. Hasta tu espalda. Horrible, terrible, pero es necesario a veces, tal vez no tan fuerte, señora, por favor, contrólense. Y luego está la lactancia es complicada, pero hay que tener paciencia y tampoco se sobreexijan. Si tiene que ser mixta, tiene que ser mixta, así de simple. Sí, Pero así es. denle a sus hijos lo que puedan sacar de ustedes. Claro. Pero nunca ya manchen eso con sangre, porque es demasiado estrés. Sí. Sí. Porque todo lo que se tiene que hacer, más la lactancia, es demasiado. Eso de que, ay, no, ya después de una semana o 2 va a salir. Mentira. Hay un factor de culpa en muchas mujeres que no Por pueden, culpa de que esto, no sí. pueden darle lactar.
Cuando pasa eso, por lo general las mamis se dividen en dos. Se dividen en las La que liga de la así leche y la se, antileche. se dividen entre las que ya, bueno, con culpa pues aceptan y las que como sea se quieren sacar la leche con muchísimo dolor. Y terminan Pero hay asesorías, ¿eh? Porque Sí, hay asesorías. tengo una amiga que ella no le salía la leche, no me acuerdo el nombre de estas especialistas, Asesoras de lactancia. algo así, ¿no? Y te enseñan, ¿no? O Sí. sea, obviamente con toda la paciencia del mundo Y con técnicas, porque exacto, y la con lactancia técnicas. no es dolorosa. Exacto. No debería ser doloroso. No debería serlo, pero tienes que tener una asesoría y Exacto. realmente es como llevar un curso prácticamente. Sí. Sí. Es como una pequeña psicoprofilaxis Y extendida. las clínicas y hospitales deberían de tener a este tipo de especialistas o Desde el debería de principio, ir el ¿verdad? acompañamiento con la Claro, psicoprofilaxis en paralelo. eso es algo de lo que yo quería hablar igual también, ya más adelante lo voy a decir, porque existe algo que es una realidad que, como ya mencioné, mi parto fue una de las cosas más difíciles que yo tuve, el posparto también. Mi niña estuvo 15 días ahí en Nucín y yo no era, obviamente, la única mamá que estaba en esa situación. Y no puede ser que los hospitales no tengan ningún tipo de apoyo psicológico para las madres que están pasando por eso. Porque todo el apoyo que yo recibí, la moral y todo más allá de mi familia, que uno recibe el apoyo de su familia, pero no es igual como el apoyo que yo recibí de todas las mamás que estaban ahí, pasando por lo mismo que yo, alegrándose cada vez que mi hija ganaba 10 gramos, alegrándose cada vez que el hijo de la incubadora del costado gana 10 gramitos, o cuando ya está cerca de que le den el alta, ¿no? Y lloran contigo cuando tú estás llorando porque tu hijo empeoró en la noche. Entonces, eso es algo que no es posible que no sea una norma, porque hasta donde yo tengo entendido, actualmente creo que aquí en Lima solamente hay un hospital que da este tipo de recursos para las mamás, no sé qué hospital es, y ni siquiera es una psicóloga peruana, es una psicóloga española. Entonces, en parte fue lo que a mí me motivó también a especializarme en eso, ¿no? Porque literalmente me dieron tanto las mamás que estaban ahí conmigo, me ayudaron a pararme, porque la doctora me veía llorando y me gritaba horrible, que a ella no le sirve una mamá que esté llorando así. Qué terrible, Sí, de de verdad verdad. que es terrible, pero ahora que lo mencionas, qué importante es justamente estar rodeada de personas que te entienden en ese momento, ¿no? Más Sí, allá de tu esposo, tu mamá, si es que está contigo y la familia que te quiere. A mí algo que me resultó mucho cuando nació Samantha, porque cuando nació Julián, si bien es cierto, llevé las sesiones de psicoprofilaxis antes, después que nació yo era, o sea, la que me apoyaba en ese momento era mi mamá, pero aún así yo tuve este tema de que me estresé, no salía la leche, sentía culpa, la reforma y todo ello. Pero cuando nació Samantha, y tal vez la misma virtualidad de ese momento, porque todavía estábamos con restricciones, yo entré con, como siempre he estado metidas en grupos así que tienen que ver con desarrollo personal y ello, justo había una de las psicólogas que forman parte de la comunidad en la que forma parte, estaba creando un círculo de mamás y empezamos a tener reuniones una vez a la semana, si mal no recuerdo, y hablábamos de esos temas. Era una cosa que incluso después de esto empecé a llevar virtualmente hipopresivos, ¿no? Pero que no solamente, Es sí, verdad. no solamente me ayudaran a poder tener un espacio para mí en medio de, ¿no? Del posparto, sino a no sentirme culpable si es que Samantha de repente yo le daba fórmula o solo leche, lactancia exclusiva y varias cosas, sensaciones que en esos momentos me pasaban y que compartía con una mamá que estaba en Argentina, una mamá que estaba acá en Lima o en provincia, y todas teníamos así como que bebitos recién nacidos y nos ayudó mucho, nos dimos contención y poder conversar acerca de ese tema y
y sobre todo que estaba guiados también por una profesional en ese sentido, ¿no? En la clínica en la que yo di a luz, sí había, si bien es cierto, no un curso como tal de, ¿no?, de asesoría de lactancia, pero luego de dar a luz sí fue una especialista para la lactancia. Y me enseñó cómo, con toda la paciencia y todo. Igual dolió, porque duele cuando Sí. recién agarra el bebé la primera vez. Chicas, si ustedes tienen libros o películas que hagan referencia sobre el dar a luz, eh, sobre dar de lactar, porque versus lo que ustedes han vivido y lo que nos han venido narrando, ¿no? No sé si acuerdan ahí de alguno que hayan leído y que realmente acerquen a las realidades y no que lo pongan tan estéticamente y bonito, ¿no? Yo recuerdo uno que leímos en Insurgentes, que es en No Mama No de Verity Bargate. Esa historia fue, de hecho ya fue rara porque nos ponía en tela, nos ponía a ver una mamá que le entregaban a su hijo y ella no sentía nada por su hijo. Algo que también es parte de la gama que puede suceder en un parto, ¿no? Y nos ponía a este niño, que era, porque cuando nace un niño, no es del color normal, ¿no? Ha estado apretado ahí dentro tuyo, entonces es como de un color así como rojo, rojo ocre o algo así. Y quiero hacer referencia porque siempre, o sea, los familiares dicen, qué bonito el niño, y los niños nacen bien aplastaditos, ¿no? Sí, y a veces inclusive los cráneos se ponen un unos poquito más que así. Ajá. Entonces tú lo ves y dices, sí, qué bonito, pero realmente tú estás viendo, esto va a cambiar, ¿no? En unos 5 días espero que cambie. Pero sobre todo era la reacción de la mamá, ¿no? Estamos bombardeados de mujeres sonrientes después de haber sentido un dolor impresionante, pero que sonríen y reciben a su hijo y ella no lo hacía. Entonces eso también fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta historia, ¿no? Dándonos pintadas de una especie de depresión postparto, ¿no? Yo recomiendo bastante ese libro porque el de la depresión postparto nadie está, o sea, te puede pasar y es mejor saber para reconocer que estás pasando por algo así, ¿no? Esos casos donde incluso había mujeres que se obsesionaban tanto con la lactancia que los niños casi no comían, porque ellas tenían que darles leche materna, porque leche materna era lo importante. Entonces, ellas ponían en peligro a sus hijos en medio de esta depresión por darles solamente pecho. Es importante que haya historias que nos hablen de esas cosas, que nos diversifiquen más la maternidad para estar preparados. No, este capítulo no es no seas mamá, no, porque ser madre es hermoso, pero no significa que sea perfecto. Y eso es lo que tenemos que saber. Ceci, ¿en tu caso? En mi caso, la verdad es que tengo varias recomendaciones de la maternidad en general, pero específicamente me viene a la mente 9 lunas, que de hecho lo hemos leído, de Gabriela Wiener, autora peruana, por si algunos todavía no la han leído, porque cuando lo leí dije, me hubiese gustado leer este libro por 2 antes de dar a luz. Bueno, en realidad antes de pensar es salir embarazada, y no porque para no hacerlo, sino para saber realmente, ¿no? Qué cosa iba a pasar, ¿no? Porque Gabriela, muy a su estilo, pues describe, ¿no? Cómo realmente te vas sintiendo, ¿no? Es más una mirada personal sobre la maternidad y sobre lo que realmente siente una mujer, más allá de toda esta romantización, idealización del embarazo, ¿no? De hecho, hay muchas películas que lo han sacado tipo comedia también, ¿no? Sobre este tema del embarazo. Y yo, cuando las he visto, porque a mí me encanta el cine también, y las he visto y decía, ya, no, así va a ser y demás, ¿no? Pero hay una película que la tenía aquí como una referencia, que también habla un poco del parto y de la maternidad en general. No sé si la deben haber visto, es del 89, Magnolias de Acero. Steel Magnolias, con Sally Field y Julia Roberts.
Julia Roberts hace de hija de Sally Field y ahí se ve un poco a Sally Field como la mamá, pues, ¿no? Americana. Yo la veo mamá perfecta también, ¿no? Con sus hijos, todo genial, pero luego se tiene que enfrentar a la enfermedad que empieza a padecer el personaje que hace Julia Roberts y incluso le llega a donar un órgano, ¿no? Para que ella viva, sus riñones, pero tenía problemas renales. Y a Julia le habían dicho de que no podía tener hijos porque eso podría costarle a ella la vida. Y pasa un tiempo, se casa, todo genial, pero ella decide aún así convertirse en mamá. Y su hijo llega a tener, creo, no recuerdo si 5 años, más o menos, menos de 10, y Julia vuelve a enfermar, porque justamente el embarazo hizo pues de que es un ser que te está literalmente absorbiendo todo lo bueno que tiene tu cuerpo para poder existir, ¿no? Entonces ella se iba a sacrificar prácticamente para que su hijo viva, ¿no? Y muestra, creo, esa película a mí me gustó mucho porque en el entorno de esa familia habían amigas, las vecinas, incluso trabaja allí, ¿cómo se llama? Dolly Parton hace de una de las amigas de la familia, o sea, y se ve esta contención de tribu, ¿no? Que estaba hablando, de mujeres, finalmente, ¿no? Que entienden y apoyan tanto a Sally como a su hija, bueno, el personaje de Sally Field como el personaje de Julia, porque realmente eso es lo que querían hacer, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, al final pues Julia ya fallece el personaje, eh, le dan contención a la mamá, ¿no? Y con todo lo que esto conlleva. Entonces, yo creo que ahí un poco se enmarca todo el sacrificio que como mujer podemos hacer para algo que queremos realmente lograr, ¿no? En este caso, el personaje de Julia quería ser mamá, disfrutó mucho la maternidad, pero su cuerpo ya no pudo más, ¿no? Y disfrutó de los primeros años de vida de su hijo. Igual Sally literalmente sacó un pedazo de sí para darle continuidad de vida a su hija, ¿no? Entonces, esa es una de las películas que yo he visto del 89, yo tenía 8 añitos, entonces, y la he visto varias veces después, ¿no? Entonces, uno se queda con esa idea y bueno, creo que es, entre otras más que tengo, creo que es algo que podría invitarnos al análisis y a la reflexión también, ¿no? Sobre la maternidad. Liz. En mi caso, en los libros, bueno, hay un libro que también es película que se llama ¿Qué esperar cuando se está esperando? Que me gusta mucho porque abarca diferentes, no solamente a lo que ya mencionamos, que es que se está acostumbrado, se está romantizando el embarazo, y de que todo va a salir bien y todo es bonito, sino que también el embarazo pues es difícil, porque hay un montón de cosas que pueden pasar, no es por meter miedo, pero hay muchas cosas que también pueden salir mal, o no pueden salir como estás esperando necesariamente. Entonces, eh, me gustó mucho porque era muy real el libro, o sea, era muy, muy, muy real y te habla desde que sales embarazada sin planificarlo, planificándolo, incluso cuando tienes una pérdida o también cuando estás adoptando, ¿no? Está eso y en cuanto a libros, como mencioné, me gusta mucho a mí cómo plantea la maternidad de Isabel Allende. En mi favorita siempre va a ser La Casa de los Espíritus. Pero tiene Paula también. Sí, tiene Paula, pero mi favorita siempre va a ser La Casa de los Espíritus, siempre por excelencia, porque habla de algo que yo apliqué mucho también durante mi embarazo, que es el diálogo con mi niño o con mis niños cuando estaban en la barriga. El diálogo permanente con ellos, la aceptación de tus hijos, cómo son, con su forma de ser, lo bueno y lo malo. Y el hecho de uno también, ¿no? Eh, estar muy conectado, habla de una conexión muy profunda con la naturaleza sin romantizarlo, ¿no?
porque no es como que, estoy aquí unida con la Pachamama y mi cuerpo se supone que funciona para esto. No, sino que es algo natural y que a pesar de que pueda ser difícil, igual puede ser disfrutable. Mi embarazo fue difícil, pero yo siento que yo también lo disfruté, ¿no? Tuvo sus buenos momentos. Como dice el chiste, las risas no faltaron. Bueno, y yo quiero recomendar un par de libros. Uno es Madre Mía, de Florencia del Campo. Es una novela que habla sobre el deseo y el miedo a ser madres. También aborda la parte de la crisis, en la parte del embarazo como identidad, la presión social, ¿no? Y cómo también el cuerpo se torna hasta político muchas veces, porque obviamente pues hay otras personas que quieren decidir sobre el cuerpo de las mujeres también. Otro libro es La hija oscura, de Elena Ferrante. No habla directamente del parto, ya, pero sí habla sobre un conflicto profundo sobre ser madre como tal. Y hay una película que la dieron el año pasado. En español es El tiempo que nos queda vivir, que es con Andrew Garfield y Florence Pugh, donde se habla de Tobías y Almond, ¿no? O sea, obviamente en el tráiler se sabe de que en este caso Almond se enferma de cáncer, ¿no? Y habla un poco sobre justamente el amor, o sea, se ve justamente cómo se enamoran, cómo pasan todo, ¿no? Su tiempo ellos, la vida y la pérdida, ¿no? Entonces... Nada, agradecerles, chicas. Creo que el tiempo nos quedó súper corto y hay todavía muchas cosas más por explorar, porque en este capítulo lo que hemos hablado en específico es sobre la parte en sí de cómo es el embarazo, el dar a luz y un poquito ahí la parte de la lactancia, pero nos queda sobre el tintero para seguir hablando mucho más. Volumen 2, por favor. Y a ustedes, si tienen más libros o películas que recomendar, pues nos lo dejan ahí en los comentarios. Muchas gracias y ya estamos viéndonos en un próximo capítulo. Chao. Chao. Bye.